Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde les traemos una historia que conmueve, impacta y también inspira. Hoy hablaremos de Salvador Cabañas, el goleador paraguayo que estuvo en la cima del fútbol y de un momento a otro vio su vida cambiar para siempre. Una traición en el peor momento, un disparo que casi le quita todo menos las ganas de seguir adelante. ¿Cómo logró levantarse cuando todos pensaban que no lo haría? Quédate hasta el final para conocer cada detalle. Y por supuesto, si te gustan las historias reales que te atrapan desde el primer minuto, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu like. Así podremos seguir compartiendo más contenido que emociona, sorprende y deja huella. Salvador Cabañas Ortega nació el 5 de agosto de 1980 en Itauguá, Paraguay. Desde muy pequeño, el balón se convirtió en su mejor amigo. A los 5 años ya mostraba una pasión inquebrantable por el fútbol, y aunque comenzó como portero, su destino estaba lejos del arco. Lo esperaba el área rival. Pasaba horas jugando en las canchitas del barrio, soñando con convertirse algún día en una estrella del deporte rey. No era el más alto ni el más fuerte, pero sí el que más corazón ponía en cada jugada. Una de las anécdotas que marcó sus inicios fue cuando, siendo apenas un adolescente, se presentó a probarse en un equipo local. El entrenador, al verlo tan bajito y delgado, lo mandó de regreso a casa, asegurando que aún no estaba listo. Le sugirió volver cuando creciera, pero al día siguiente Cabañas se presentó de nuevo. No iba a permitir que una opinión truncara sus sueños. En un partido amistoso, el equipo en el que estaba perdiendo necesitaba un milagro. Entonces, Salvador entró como suplente y marcó 2 goles. Aquel día no solo ganó el partido, sino también la confianza de quienes antes lo habían descartado. Debutó en el fútbol profesional con tan solo 13 años en el Club 12 de Octubre de su país. Un año después pasó por el Club Guaraní y, en 2001, regresó al equipo que lo vio nacer. Pero su talento ya pedía fronteras más grandes. Fue entonces cuando dio el salto al extranjero, fichando por el Audax Italiano de Chile. Allí, durante el torneo Apertura 2003, brilló intensamente. Anotó 18 goles y se convirtió en el máximo artillero de la primera división chilena. Ese mismo año, Cabañas llamó la atención de los clubes mexicanos. Así aterrizó en el fútbol azteca, donde comenzaría una de las etapas más importantes de su carrera. Su llegada no fue inmediata en cuanto a resultados. Durante el Apertura 2003 apenas logró 5 goles, pero el Clausura 2004 marcó un giro decisivo. Con la llegada del técnico Didi Pereira, Salvador encontró su mejor versión, mostrando un ritmo y una precisión que deslumbraron. Terminó el torneo con 15 goles, quedando apenas a uno de los máximos goleadores. Rápidamente se consolidó como una de las figuras más destacadas del campeonato mexicano. Su capacidad para moverse dentro y fuera del área, su olfato goleador y su entrega lo convirtieron en uno de los jugadores extranjeros más respetados y queridos por la afición. En el Clausura 2006 compartió el título de goleo con Sebastián Abreu, con 11 goles y sumó 3 más en otros encuentros del mismo torneo. Para entonces ya había dejado una huella imborrable en el Jaguares de Chiapas, equipo con el que superó la barrera de los 50 goles, convirtiéndose en su máximo artillero histórico. La siguiente etapa de su carrera lo llevó al Club América, una de las instituciones más grandes del continente, donde fichó para el Apertura 2006. Sin embargo, su llegada no fue sencilla. A pesar de compartir la ofensiva con figuras como Cuauhtémoc Blanco, Nelson Cuevas, Claudio El Piojo López y Matías Buoso, el equipo no logró alzar ningún trofeo durante esa primera etapa. Aún así, Cabañas no dejó de aportar goles y esfuerzo, ganándose el respeto de sus compañeros, la afición y la prensa. Tras la salida de Cuauhtémoc Blanco del Club América, Salvador Cabañas asumió naturalmente el rol de líder dentro del equipo. Su presencia en el campo era imponente, y su capacidad para definir partidos lo convirtió en una pieza fundamental en la ofensiva azul crema. Formando una gran mancuerna con el portero Guillermo Ochoa, el paraguayo no solo brilló en el torneo local, sino también en el plano internacional. Fue goleador de la Copa Libertadores de América en 2 ediciones consecutivas, en 2007 y 2008, lo cual lo consagró como uno de los mejores delanteros del continente en ese momento. Desde sus inicios, Cabañas siempre había admirado a los grandes jugadores con los que algún día soñó compartir cancha, y cuando finalmente llegó a convivir con ellos, no solo se integró, sino que se ganó su respeto a base de esfuerzo y talento. Su efectividad en el América fue notable, alcanzó un promedio de gol de 0,61, el más alto de toda su carrera. Para ponerlo en perspectiva, su rendimiento anterior había sido más modesto, 0,29 en el 12 de octubre, su equipo debut, 0,30 en el Club Guaraní,
0.55 en Audax Italiano y 0.58 en Jaguares de Chiapas. En Tigres no llegó a marcar. Uno de los momentos más memorables de su etapa en el fútbol mexicano se dio el 18 de enero de 2009, en un encuentro frente a Santos Laguna correspondiente a la jornada inaugural del torneo Clausura. Aquel día, Cabañas anotó 2 goles y alcanzó su centenar de goles en el país. El Estadio Azteca rugió con fuerza. El ídolo de las Águilas acababa de escribir su nombre en la historia grande del club. Durante su paso por el América, disputó 160 partidos oficiales, anotó 98 goles y asistió en 16 ocasiones. Fue pieza clave en la conquista del título de la Interliga 2008, torneo en el que América se impuso a Cruz Azul en la final mediante penales. En ese campeonato, Cabañas fue el goleador del equipo junto a Alejandro Argüello, ambos con 3 tantos. Más allá de sus logros deportivos, Salvador siempre valoró las amistades que cultivó en el vestidor. En varias entrevistas ha recordado con aprecio a figuras como Federico Insúa y Cuauhtémoc Blanco, a quienes admiraba por su talento y su entrega tanto en los entrenamientos como en los partidos. En sus inicios con el América, tuvo que usar el dorsal número 9, ya que el número 10 estaba reservado para Blanco. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Cabañas se ganara el derecho de portar ese número legendario, algo que logró en apenas 6 meses, convirtiéndose así en referente absoluto del equipo. Pero el destino tenía preparada una dura prueba. El 25 de enero del 2010, en la madrugada, Cabañas fue víctima de un atentado que cambiaría su vida para siempre. El delantero paraguayo se encontraba en un bar de la Ciudad de México, disfrutando de una noche libre. Por razones que aún no han sido completamente esclarecidas, recibió un disparo en la cabeza. Lo que sucedió esa noche sigue rodeado de incógnitas. Su esposa y su cuñado, quienes lo acompañaban, comenzaron a preocuparse por la demora. Al ver que no regresaba del baño, intentaron entrar, pero los empleados del local se lo impidieron. Ante la negativa y guiados por la creciente ansiedad, forzaron la puerta. Tras el atentado, sin previo aviso y en medio de una escena caótica, los paramédicos subieron rápidamente a Salvador Cabañas a una camilla y lo llevaron en ambulancia al hospital más cercano. Solo una persona podía acompañarlo en el vehículo de emergencia, por lo que su cuñado tuvo que quedarse atrás, angustiado, sin saber si volvería a ver con vida al delantero paraguayo. En el hospital, los doctores eran pesimistas. Aseguraban que no había nada que hacer, que solo restaba esperar el momento en que el cuerpo dejara de resistir. Así, mientras los médicos se alejaban, resignados, el cuñado de Salvador se quedó sentado, en silencio, junto a la esposa del jugador. Cabañas llegó en estado crítico, moribundo, pero aún con una chispa de vida que sorprendió incluso al equipo médico. Apenas ingresó, los doctores comenzaron una carrera contra el tiempo para salvarlo. La muerte, aunque inevitable para todos, parecía tener otros planes. A pesar de la gravedad de la situación, Salvador no quería morir. Él no recuerda haber sentido dolor, pero sí una vivencia espiritual que lo marcó profundamente. Contó que, en medio de su inconsciencia, tuvo una visión. Se vio caminando por un pasillo cubierto de vegetación, rodeado de un ambiente sereno y luminoso. En ese trayecto onírico se encontró con su abuela, quien lo miró con ternura y le preguntó qué hacía allí. Ella lo había amado profundamente en vida. Después de ese encuentro, continuó caminando y asegura que llegó ante la presencia de Dios. Según su relato, Dios le tocó la frente, justo en la zona donde había recibido el disparo, y luego el hombro izquierdo. En ese instante comprendió que tenía una nueva misión en la vida: regresar al mundo para ayudar a los más necesitados. Cuando despertó de ese trance espiritual, lo primero que hizo fue levantar el pulgar, en señal de que estaba consciente. Aún en estado delicado, logró decirles a sus seres queridos, en guaraní, que no se preocuparan, que él saldría adelante. Sus palabras fueron un bálsamo para la familia que, aunque devastada, se aferraba con fe a la esperanza de un milagro. Y ese milagro llegó. Tras permanecer en coma, Salvador empezó a dar signos de mejoría. Los médicos aún dudaban, pero sus padres estaban convencidos de que sobreviviría. Y así fue. Apenas 23 días después del atentado, dejó la sala de terapia intensiva. El 2 de marzo, exactamente 36 días después de haber sido baleado, fue dado de alta del hospital. La siguiente etapa de su recuperación la llevó a cabo en una clínica especializada en Buenos Aires. Allí trabajó incansablemente en su rehabilitación física y neurológica. Finalmente, en septiembre de ese mismo año, regresó a Paraguay, donde los médicos le otorgaron el alta definitiva. Su retorno a las canchas no tardó mucho.
En 2012 volvió a jugar de manera esporádica con el Club 12 de Octubre, donde todo había comenzado. Luego se unió al General Caballero, también de la Segunda División de Paraguay. Aunque su rendimiento ya no era el mismo, su sola presencia en el campo era motivo de emoción para los aficionados. En 2014 intentó un último regreso, participando unos minutos con el modesto Cannabis Sport Club de la Cuarta División de Brasil. Pero el 29 de mayo de ese año anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional. Aquel balazo que casi le quitó la vida también le arrebató su carrera, pero no su espíritu. Tras su recuperación física, Salvador Cabañas comenzó a retomar ciertas actividades. Volvió a patear balones, recuperar movimientos y sentirse poco a poco más cercano al jugador que una vez fue. Sin embargo, al mismo tiempo que su cuerpo sanaba, su vida personal se desmoronaba. La agresión que sufrió aquella noche no solo afectó su carrera profesional, sino que lo dejó prácticamente sin nada. Para salir adelante, Cabañas decidió apoyarse en lo que le quedaba, su familia. En colaboración con sus padres, abrió una panadería, un negocio sencillo pero digno, que le permitió generar ingresos estables. Como muestra de gratitud y responsabilidad, construyó esa panadería para asegurar que sus padres nunca más pasaran necesidades económicas. Fue una forma de retribuir todo lo que ellos habían hecho por él. Se estima que, durante su carrera como futbolista, Salvador acumuló una fortuna cercana a los 20 millones de dólares. Sin embargo, gran parte de ese dinero desapareció en manos de su exesposa, María Lorgia Alonso. Cabañas nunca negó públicamente el despojo que sufrió, aunque dejó claro que lucharía por recuperar cada centavo perdido. Su abogado comenzó el proceso legal para recuperar bienes y cuentas, aunque los avances eran lentos. Incluso la casa que tenía en Paraguay, un bien muy preciado, era objeto de disputa, aunque Salvador aseguraba que pertenecía legítimamente a él y que nadie podía quitársela. En medio del escándalo, el canal mexicano Badabun publicó un informe explosivo que generó revuelo tanto en México como en Paraguay. En él, se afirmaba que María Lorgia Alonso, además de apropiarse de gran parte del patrimonio de Cabañas, le había sido infiel con el propio abogado encargado de representarlo legalmente. El periodista Cristian Vázquez fue quien reveló estos detalles, señalando que Alonso, quien en su momento creyó asegurada una vida de lujos tras la caída de su exmarido, terminó perdiéndolo todo. De acuerdo con diversas fuentes, ahora trabajaría como cambista en las calles de Paraguay, alejada del estilo de vida que alguna vez imaginó. Aunque Cabañas no quiso alimentar el morbo de los medios, muchos informes señalaron que ella lo había abandonado en el momento más crítico, cuando más necesitaba apoyo. Años después, esa misma mujer, que alguna vez compartió hogar y familia con él, enfrentaba una realidad completamente diferente. La herida más dolorosa para Salvador, sin embargo, no fue la pérdida de dinero, sino la de su familia. Lo más difícil, confesaba en entrevistas, fue la distancia con sus hijos. Ellos estaban bajo el cuidado de su madre y apenas podía verlos. Fue esa separación la que dejó una marca más profunda en su corazón que la bala en su cabeza. En 2018, con la esperanza de recuperar su vida desde otro ángulo, Cabañas regresó a México. Allí fundó escuelas de fútbol y se integró al equipo técnico de los Cafetaleros de Chiapas. Su objetivo no era solo enseñar técnica, sino acompañar a los jóvenes talentos y brindarles el apoyo emocional que él mismo necesitó en sus momentos más oscuros. No se trataba de ayudar con dinero, como él mismo repetía, sino de estar presentes, escuchar y ofrecer guía. Después de pasar una semana en coma, Salvador descubrió que había sido víctima de una traición múltiple. Su exesposa, su abogado y su representante, a quien consideraba su compadre, se habían aprovechado de su vulnerabilidad para vaciarle los bolsillos. Pero lejos de rendirse, Cabañas luchó durante 4 meses para recuperar no solo su salud, sino también su dignidad. Gracias a su carácter tenaz, a su fe inquebrantable y al amor por el fútbol, logró rehacer su vida. Contó con el apoyo de muchos fanáticos, en especial de los del Club América, que nunca lo olvidaron. Tras el atentado que cambió su vida en 2010, la historia de Salvador Cabañas dio un giro inesperado no solo a nivel personal, sino también en su entorno familiar y legal. María Lorgia Alonso, su expareja y madre de sus hijos, aseguró en una entrevista que, tras el trágico incidente, solicitó una rendición de cuentas al representante José María González. Para ello, contrató al abogado Óscar Germán Latorre, con el fin de defender lo que consideraba justo. Según sus declaraciones, el dinero entregado por el Club América fue destinado a cubrir el tratamiento médico de Salvador, liquidar deudas pendientes y reconstruir la panadería familiar en Itauguá.
lugar que simbolizó el esfuerzo conjunto de la familia Cabañas para mantenerse a flote. Además, explicó que se tuvo que saldar una deuda con el fisco mexicano, lo cual era necesario para que el exfutbolista pudiera salir legalmente del país. En ese mismo tono, Lorquia señaló con firmeza a Amancio Rojas, cuñado de Salvador, acusándolo de manipularlo y de manejarlo con fines comerciales. Expresó que deseaba ver al padre de sus hijos regresar con su familia, afirmando que le dolía verlo explotado mientras otros se beneficiaban. Por su parte, José María González negó haber tenido control sobre el dinero de Cabañas y afirmó que su única función era la de manejar su contrato profesional. De los fondos disponibles, algo más de $500,000 fueron destinados a pagar honorarios de abogados en España, México y Paraguay. Entretanto, Cabañas enfrentaba nuevas secuelas físicas. Uno de los efectos más visibles fue la pérdida parcial de visión en su ojo izquierdo, lo que él mismo ha reconocido como la consecuencia más dura del atentado. A pesar de todo, el exfutbolista ha mantenido una actitud positiva y agradecida. Asegura que, aunque su vida cambió por completo, lo más importante es que está vivo y puede seguir adelante. Admitió que tuvo que dejar atrás lo que más amaba, el fútbol, pero se siente feliz de estar rodeado de su familia y agradecido por las segundas oportunidades que le ha dado la vida. Con el paso del tiempo, Salvador también reflexionó sobre los errores cometidos. Admitió que se arrepiente de haber estado aquella noche en un lugar inapropiado, reconociendo que un profesional debe cuidar siempre su imagen y sus decisiones. Su experiencia le ha servido para aconsejar a los jóvenes que sueñan con ser futbolistas, evitar distracciones que puedan truncar sus carreras. A sus 42 años, Salvador Cabañas regresó a la Ciudad de México, un lugar que marcó profundamente su carrera y su vida. En 2023, visitó las instalaciones del Club América, donde fue recibido con calidez y respeto por parte del cuerpo técnico y jugadores como Fernando Ortiz y Miguel Layún. Para muchos, su presencia fue más que un simple reencuentro. Fue el regreso simbólico de un ídolo que dejó huella imborrable en la historia del fútbol mexicano. La emoción fue evidente entre quienes alguna vez celebraron sus goles en el Estadio Azteca. La historia de Cabañas es un verdadero ejemplo de resiliencia. Pese a perder casi todo, se levantó con más fuerza. Su experiencia nos enseña que el éxito no se mide solo en fama o dinero, sino en la capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Salvador Cabañas logró anotar su gol más importante fuera de la cancha? Con esto cerramos este episodio dedicado a un guerrero que se negó a rendirse. Si te inspiró su historia, te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Nos vemos en el siguiente video.